Hola, la saluda Gaby, del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 21 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es No hieras al Señor, y la cita la encontramos en Juan capítulo 14, versículo 9, donde Jesús nos dice lo siguiente: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Oremos. Padre amado, reconocemos, Señor, que aunque Jesús ha estado con nosotros por tanto tiempo, por una u otra razón, no reconocemos su presencia y no reconocemos su obra, Señor, muchas veces. Pero, Padre, sabemos que tú nos has llenado de tu Espíritu Santo, aquellos que por gracia y mediante la fe hemos recibido la nueva naturaleza, el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a obedecerte. Te pedimos todo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, veamos a qué se refiere el hermano Oswald Chambers, el autor del devocional, cuando nos dice no hieras al Señor. Dice: el Señor debe quedar asombrado una y otra vez al contemplar nuestra falta de humildad, nuestra obstinación y nuestros criterios nos hacen tercos y muy lentos para comprender. Parece mentira, pero realmente he aquí un gran obstáculo para nosotros realmente creer en el Señor. Y es decir, no solamente creer en quién es Él, pero creerle a medida que vayamos caminando en esta vida. Y algo que nos obstruye, hermanas, honestamente, es, y si somos honestas, es cómo nosotros somos tan necias, tan tercas. Como dice aquí, es nuestra obstinación y son esos criterios que nosotros tenemos como tan fundamentados en nuestros corazones que simple y sencillamente no nos dejan ver a Cristo en nuestro diario vivir. Dice el hermano: en cambio, cuando actuamos con sencillez, vemos las cosas más claras y discernimos correctamente. Esto quiere decir que lo que nos está obstruyendo, bloqueando, complicando la vida es nuestra falta de sencillez, nuestra falta de humildad. En lugar de creerle al Señor, siempre estamos pidiendo que nos explique las cosas, siempre estamos complicando porque pasamos todo por nuestro criterio y somos tan necias y tan tercas que realmente no podemos discernir lo que Dios nos está hablando, lo que nos está diciendo, porque nos rehusamos a ser sencillas, como si la sencillez fuera equivalente a la inmadurez o fuera equivalente a una persona no educada, una persona no desarrollada o poco intelectual. Pero realmente la sencillez es algo que se alcanza cuando abandonamos tanta necedad. Entonces dice aquí el hermano: Felipe estaba convencido de que sería objeto de una revelación extraordinaria. Es decir, aquí él tenía un criterio. Y entonces, por más que tenía a Jesús, a la persona, delante de él estaba totalmente comprometido con esta idea, de tal manera que no podía ver a Jesús actuando delante de él. Y lo dice así el hermano, fíjense. Felipe estaba convencido de que sería objeto, o sea, sería testigo de una revelación extraordinaria, pero no en la persona de Jesús, pues a Jesús creía conocerle ya. Es decir, ya él estaba como satisfecho con todo el conocimiento que tenía de la persona de Jesús y estaba esperando una mayor revelación. Imagínense cómo esto hiere al Señor, porque el mismo Jesús dice que
si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Si nosotros no nos encontramos satisfechas en la persona de Jesucristo, es que no hay nada más para nosotras. Él es la revelación completa del Padre. Lo vemos a través de los evangelios y también lo podemos observar en el primer capítulo de la carta a los Hebreos. Entonces continúa el hermano. El misterio de Dios no reside en el futuro, más bien habita en el presente. ¿En quién? En la persona de Jesús. Pese a nuestra obstinación a quererlo situar en la perspectiva del tiempo a través de algún acontecimiento trascendental. Miren, hermanas, nosotros tenemos tantas ideas que están tan arraigadas a nuestra mente. Es que si el Señor Jesús se nos presenta ahorita a pedirnos un vaso con agua, simple y sencillamente lo ignoraríamos porque estamos esperando que Dios haga algo como magnífico, trascendental, algo inclusive que nosotros aguardamos aparezca en el futuro, pero por el momento es como si Dios ni siquiera estuviera presente en la persona del Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Pensemos en realidad en las implicaciones de esta necedad de nuestras mentes. Entonces continúa el hermano, dice, no tenemos intención necesariamente de desobedecer a Jesús, pero hay ocasiones en que le causamos pesar con nuestras peticiones. Es lo mismo, fíjense, Jesús estaba delante de Felipe, estaba delante de los discípulos, y Felipe estaba tan convencido que ya él había como llegado hasta el fin de la revelación de quién era Jesús. Hermanas, voy a darles este ejemplo. Pensemos en nuestra salvación. ¿Cuántas de nosotras pensamos que ya nuestra salvación es algo del pasado? De forma que no tenemos nada más que indagar, no tenemos nada más que profundizar en este hecho. O sea, ya lo de la cruz quedó en el pasado y ahora estamos esperando algo, una revelación que está delante de nosotros. Aunque la palabra dice que en la cruz del Calvario Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Aquel Hijo que se ofreció voluntariamente, aquel Hijo que obedeció hasta la muerte y muerte en una cruz, aquel Hijo que dejó su gloria para venir a vivir en este mundo, encontrando nada más que rechazo, encontrando nada más que un mundo pecaminoso, haciendo de las suyas, ofendiendo a Dios día, tarde y noche. Y sin embargo, tomamos como esto de una forma tan casual. Ah, sí, no, yo he sido salvo hace 20 años que soy salvo. No, es que yo estoy esperando una bendición. Imagínense cómo eso hiere a nuestro Señor, que nosotros tomemos con tanta liviandad su obra en la cruz del Calvario, que tomemos con tanta liviandad el hecho de que Él haya vencido la muerte. Y a veces estemos tan insatisfechas o tan como familiarizadas con ese tema, que más bien estamos esperando que Él nos vuelva a sorprender, como si algo más nos pudiera sorprender más que lo que hemos encontrado en la cruz del Calvario. Entonces continúa el hermano diciendo, Señor, muéstranos al Padre, que fue lo que Felipe le preguntó y le pidió, en este caso, a Jesús. Su respuesta no se hace esperar. ¿No le ves? Está aquí. Y si no eres capaz de verle aquí, tampoco le verás en ninguna parte. Relativamente lo que le contestó Jesús. Entonces, nos dice el hermano Oswald Chambers,
Queremos que Dios se aparezca a sus hijos olvidando que Dios solo se muestra en sus hijos. Miren qué hermoso. Dios no se va a mostrar a sus hijos. Él se muestra en sus hijos. De tal manera que tenemos a Dios revelándose en su unigénito y luego revelándose al mundo a través de los que le pertenecen al unigénito. Nunca veremos al Padre separado de Cristo Jesús porque el Padre, Dios es espíritu. Y más bien Jesús tomó un cuerpo haciéndose como nosotros para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Hemos visto a Jesús, hemos visto la plenitud de la Trinidad en la persona de Jesucristo. Entonces dice, y esto hace precisamente que mientras otros contemplan la evidencia, sus hijos sean los que no le ven. Qué triste. Nosotros estamos esperando de que Él se revele de una manera que Dios en realidad ya nos ha dicho que se está revelando a través de nosotros, en nosotros, así como lo hizo en su Hijo Cristo Jesús. Dice, pretendemos tener conciencia de lo que Dios hace en nosotros, sin darnos cuenta de que resulta imposible contemplarle a Él y a la vez permanecer aferrados a nuestra visión de las cosas. Hermanas, o vemos las cosas a través de nuestro lente o vemos las cosas a través del lente de Dios. No podemos seguir aferradas y todos los días es una lucha. Y lo digo de todo corazón porque para mí es tener que abandonar todos mis criterios, todas mis presuposiciones, todo lo que quita mi necesidad de Cristo del camino, porque es como que ya yo tengo esa experiencia, ya eso yo lo sé, es una lucha diaria. Dice, si todo lo que pedimos a Dios que nos dé son experiencias, y nos ocurre que a la vez la propia realidad de estas mismas, enturbiada por nuestro raciocinio, nos bloquea el camino para entenderlas, herimos al Señor. Todo lo que le pedimos al Señor como evidencia, que sea fuera de la persona del Señor, hiere el corazón del Señor. Nuestras preguntas le causan dolor porque van más allá de las preguntas de un niño. Acuérdense que el Señor nos ha dicho que el que no esté como en camino a una fe como un niño, es decir, ese tipo de confianza que si nuestro Padre lo ha dicho, suficiente para nosotros. Somos tan complicadas y mientras más complicadas, menos podemos ver al Señor. Miren cómo Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿estoy hiriendo a Jesús al permitir que mi corazón se turbe? Bueno, si creo en Él y en sus atributos, vivo según esta creencia, es decir, mi vida luce como que yo realmente conozco y le pertenezco al soberano. Otra pregunta, ¿dejo que nada perturbe mi corazón o permito que sea presa de cuestiones insanas o desequilibradas? Preguntas que nos debemos hacer cada una personalmente. Entonces dice, debo alcanzar aquella relación absoluta e incuestionable que acepta las cosas exactamente tal como vienen de Él. Dios nunca nos conduce en tiempo futuro, aunque nuestro futuro está seguro en Él, pero Dios quiere que vivamos en el ahora mismo. Entonces Dios nunca nos conduce en tiempo futuro, sino siempre en el presente. Date cuenta de que el Señor está aquí ahora y la libertad que recibirás será inmediata. Bueno, hermanas, ¿quién no necesita eso?
¿Quién no necesita abandonar las 50,000 preguntas y las 50,000 condiciones que nosotros mismos le ponemos al Señor porque estamos aferradas y estamos comprometidas con nuestros criterios, con nuestro raciocinio, con cómo las cosas se tienen que dar o cómo las cosas tienen que resultar, en lugar de caminar hacia una vida como para terminar como una niña, como una niña que confía en su padre, no una niña llena de inmadurez y llena de incertidumbres, inseguridades, sino que realmente le cree a su padre porque su padre lo ha dicho y punto. Entonces, hermanas, seamos este tipo de mujeres, este tipo de hermanas, que buscan de todo corazón no herir al Señor con nuestras preguntas, con nuestras condiciones, con todas nuestras incertidumbres. ¿Ok? Bueno, espero que el devocional te haya servido. Siempre te animo a que lo leas tú solita. Acuérdate que el título es En pos de lo supremo. El autor es Oswald Chambers. Bueno, el título de mañana es La luz que nunca falla. Espero poderlo compartir contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga, hermana.